Bien, hermanos estudiantes del Instituto Bíblico Williamson, el día de hoy, jueves 23 de enero del año 2025, vamos a dar inicio a la clase de hoy que tenemos preparada sobre el curso Predicación de la Historia de Dios. Es uno de los grandes temas que tiene nuestro Instituto Bíblico, ¿verdad? Para preparar a la ordenación, a los líderes que con amor quieren servir en la obra de Dios. La clase de hoy es la número 5. El título de la clase es Trabajemos con imágenes, incidentes y situaciones. En primer lugar, hermanos, el trabajar con las imágenes o símbolos es un medio poderoso de significado. Eso quiere decir, hermanos, que todo lo que nosotros usemos en cuanto al trabajo de imágenes a la hora de preparar un bosquejo, indudablemente estas imágenes nos van a ayudar a clarificar y a entender mejor a través de la visualización, ¿verdad? Lo que nosotros queremos decirle a los oyentes, al público, a la iglesia, a los hermanos que nos están escuchando. Entonces, los símbolos son bien importantes también porque nos reflejan, digamos, un significado que muchas veces nosotros no podemos expresarlo, pero a través de los símbolos nosotros podemos enseñar qué significa, ¿verdad? Tal situación. Entonces, las imágenes o los símbolos tienen un amplio y grande significado para nosotros, ¿verdad? Y esto, hermano, vamos a utilizarlo para que hoy, ¿verdad?, podamos encontrar la fuerza del significado de las imágenes, incidentes y situaciones del texto para predicar. Entonces, nosotros debemos de saber, hermanos, que el cristianismo es un estilo de vida, hermano. El cristianismo no es, digamos, una institución, no es una organización. El cristianismo va inmerso en nosotros como personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese cristianismo, hermano, opera en el hombre un cambio. Y ese cambio lo hace que tenga una nueva forma de vida. La vida vieja que llevaba, deja de llevarla por una vida nueva. Y eso ya se convierte en un estilo de vida y lleno de muchas imágenes. Imágenes porque nosotros debemos de saber de que cuando el creyente está en el proceso de la salvación, ¿verdad? Entonces en su mente se forman muchas imágenes al estudiar la palabra de Dios. Comenzando por el Génesis 1, por ejemplo. Cuando nosotros estudiamos Génesis 1, nos damos una idea cómo será aquello. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, a nosotros se nos forma una imagen de aquello. Y cualquier cosa que leamos en la palabra, cualquier versículo que nosotros leamos, se nos forma una imagen. Estos símbolos, hermanos, o imágenes, pueden nombrarse en pocas palabras, hermano, pero se necesita mucho tiempo para explicar su significado. Y allí es donde nosotros tenemos, ¿verdad? Podemos decir el problema, porque todos podemos leer la Biblia, pero no todos podemos identificar lo que se dice en la Biblia.
Y ahí es cuando nosotros tenemos que preocuparnos, porque podemos leer algo que nosotros creemos que nos, que nos obstaculiza el camino al cielo. Y lo estamos interpretando como un obstáculo al camino al cielo. Pero puede ser de que es por una mala interpretación. Y esa mala interpretación, hermano, indudablemente es porque nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? Ciertas herramientas que, que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Mencionemos algunos de estos símbolos o imágenes que definen el cristianismo. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es, hermano? Díganme ustedes un símbolo. Menciónenme uno en el cristianismo. Un cordero, pastor. Un cordero. Un cordero. La imagen de un cordero, ¿verdad? Paloma también puede ser. Una paloma, al Espíritu Santo, el cordero, a Cristo. ¿Qué otra cosa más? Otros símbolos que hay en el cristianismo. Un La león. cruz. La cruz. Un La águila. cruz es un símbolo. Un águila, pastor. Un águila también es otro símbolo. El vino. El vino es otro símbolo. La roca. La roca es otro símbolo. Hermano Jorge, mencione usted uno. Un árbol. El árbol. Sí, el árbol. Ah, La Biblia también. nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Sí, el nuevo nacimiento. Y son cosas que tenemos que saberlas identificar. Porque si no las sabemos identificar, porque yo les quiero explicar algo, hermano. Cuando uno va a hablar de Cristo a una persona que no conoce del Señor y nunca ha oído hablar de Él, y usted le dice, tú tienes que nacer de nuevo, indudablemente que esa persona no le va a entender y le va a decir, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? No entiendo, le va a decir. ¿Por qué ya? Si yo ya nací, yo ya estoy aquí. ¿Por qué voy a nacer de nuevo? Entonces, eso tenemos nosotros que sabérselo explicar, ¿verdad? Símbolos, usar símbolos, símbolos e imágenes, Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de adorar en un servicio religioso? Las imágenes a las que hoy nos estamos refiriendo nosotros no son a esas imágenes que están en el templo. Las imágenes que nosotros nos estamos refiriendo son aquellas imágenes que nos auxilian en nuestras predicaciones y en nuestros estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener esa habilidad de saber usar las imágenes. Hubo un tiempo, le voy a contar una experiencia que yo tuve en los años 90, al comienzo de los 89, 90. Yo daba los estudios escatológicos sobre la venida de Cristo y yo usaba, hermano, para la estatua de Nabucodonosor unas láminas de fotocopias grandes y todas las imágenes eran en grande, ¿verdad? Que yo las iba a imprimir a una fotocopiadora allá en mi país que le decían Xerox, la Xerox. Y entonces ahí yo sacaba esas grandes páginas inmensas para presentarlas a la iglesia. Entonces, y yo, hermano, utilizaba los recortes de los periódicos en cartulinas, los pegaba
y mostraba lo relativo a Israel, por ejemplo, las noticias de Israel, todas las ponía ahí alrededor y todo lo que tenía que ver. Y yo le explicaba a la iglesia con esas imágenes, porque en aquella época era más difícil la tecnología que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, por poner un ejemplo, poner una imagen ahorita aquí en pantalla y ustedes la van a ver y se van a dar una mejor idea de lo que es las imágenes, cómo enseñar, cómo predicar. ¿Ves? Entonces, era tremendo, pero la forma de las imágenes o símbolos son importantes para poder predicar también. Son bien útiles, hermano, ¿verdad? Para conectar el mundo de las escrituras con el mundo de nuestra gente. Necesitamos usar imágenes de las cuales ya ellos son dueños, hermano. Entonces, queremos aplicar las verdades bíblicas a las imágenes o símbolos de las cuales ellos ya están conscientes. El pueblo del Señor, por ejemplo, la vara de Moisés. Usted puede hablar sobre la vara de Moisés, un mensaje. Y usted puede llevar a la iglesia una vara de un árbol antiguo. Y usted dice, así era la vara de Moisés. Pero esa vara Dios la usó para su predicación al faraón. Entonces, con esa vara, usted puede explicar su mensaje y las maravillas que Dios hizo a través de esa vara. Entonces, no podemos decir que fue la vara mágica de Moisés, ¿verdad? Sino que fue el poder de Dios que usó en esa vara, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos la tecnología. Por ejemplo, si yo quiero hacer cuando un estudio bíblico, si quiero en mis estudios bíblicos, señalo con un láser rojo y que ese láser yo voy indicando lo que voy explicando, ¿verdad? Hay veces utilizo una, ¿cómo le llaman? Un indicador que se expande, ¿verdad? Ese indicador lo ocupo para señalar lo que voy explicando también, ¿verdad? Ahora, nosotros usamos también el mouse. Cuando estamos enseñando por medio del Zoom, usamos el mouse para estar explicando lo que nosotros consideramos. Entonces, abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Y vamos a leerlo con el objetivo de encontrar también, ¿verdad? Eh, lo que allí se nos puede identificar. Vamos a ver. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, aquí, ¿cuál sería, digamos, el centro simbólico de este mensaje? ¿Verdad? ¿Cuál sería? La, la palabra Luz. luz, correcto, luz. Entonces, la luz, vosotros sois la luz. Entonces, nosotros podemos tener una imagen a la hora de predicar esa palabra y mostrar, por ejemplo, un bombillo o un foco y decir, este foco como enciende, ¿verdad? O llevar un ejemplo, una lamparita.
una lamparita, y decir, esta lámpara, así como se enciende y alumbra en la oscuridad y nos hace ver la claridad y lo que no podemos ver, así somos nosotros cuando Cristo vive en nosotros y Él es el centro de nuestra vida. Él es la luz que nos alumbra y alumbra a la humanidad, la luz de todos. Entonces, esto, hermano, nos hace a nosotros, ¿verdad? Expresar lo grande y maravilloso de la palabra de Dios cuando el Señor utiliza las simbologías. Pero también, además de la simbología, estas cosas se convierten en metáforas, hablando ya en las figuras literarias, ¿verdad? En la interpretación bíblica. Entonces, estas vienen a ser, digamos, metáforas en el discernimiento de la palabra, en donde personifica, le da una forma eh, explicativa, una forma explicativa, una forma, digamos, explícita de lo que realmente nosotros queremos decirle a los oyentes. Al decir, por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo, la gente indudablemente puede entender, el que está sin Cristo puede entender somera superficialmente, pero no a profundidad lo que significa la luz del mundo. Porque la luz del mundo, hermanos, vosotros sois la luz del mundo. El Señor no está diciendo, vosotros sois la luz de tu casa. Vosotros sois la luz de ti mismo. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, esa luz tiene una potencia que no está limitada. No está limitada a, a un círculo pequeño, sino que es la luz que está para todo el mundo, todo el planeta Tierra. En otras palabras, usted, usted puede ser una luz para el mundo. Hay predicadores que han sido luz en el mundo. Grandes predicadores como Billy Graham, Gigi Ávila, eh, Charles Stanley y hermano Pablo y otros predicadores contemporáneos que le predicaron a las naciones, hermano, a las naciones. Ahora, óigalo bien, usted se puede convertir en un... Antes tenían que ir ellos a las diferentes naciones a predicar, mas ahora, hermanos, tenemos la tecnología que por medio de las redes nosotros podemos predicarle al mundo, a las naciones. Es que interesante. Quiero decirles de que los videos que, que paso del Instituto Bíblico, no solo entran ustedes a ver esos videos, hermano. Entran otras personas de otras partes del mundo a ver estas clases. Entran a verlos. O sea, es importante por esa razón, hermano, conocer del Señor. Ahí los ven a ustedes, se vuelven famosos. Gloria a Dios. Entonces, volviendo al tema, cuando Él dice, vosotros sois la luz, ¿verdad? Delante de todos. Y entonces, ¿qué es esa luz que alumbra? ¿Qué puede ser esa luz que alumbra delante de todos, hermano? Cristo. Miren lo que estoy hablando. La luz que alumbra al mundo. ¿Cómo lo puede utilizar? ¿Cómo se puede utilizar esa luz?
¿Cómo la podría utilizar? ¿En qué categorías? Por ejemplo, en esta categoría, enseñanza, ¿verdad? 2, a través del canto. 3, a través de qué más? De la predicación. A través de una forma de historia que usted cuente la palabra de Dios. Un relato. Entonces, a través de un poema. Entonces, cuando usted dice en este mensaje que acabamos de leer en estos dos textos bíblicos, voy a poner una imagen aquí y usted pone una luz encendida y alrededor de la luz pone mucha gente. Entonces, así de esa manera, usted está diciéndole, está permitiendo que la imagen dominante del texto que usted va a predicar recorra su mundo y encuentre similaridades. Entonces, usted no usará todo este material en el sermón. Claro, lógico está, no lo va a utilizar, pero encontrará algunas imágenes que usted podría usar en su sermón. Entonces, como usted es el autor, usted va a buscar esas imágenes acorde, ¿verdad?, a lo que usted quiere, conforme a los textos bíblicos, explicar a la congregación, ¿verdad? Entonces, usted tiene que permitir que su mente, ¿verdad?, vuele y escriba todas las asociaciones de imágenes y formas que usted puede usar para su beneficio en la predicación. Por ejemplo, digamos que usted va a predicar sobre el paralítico. Usted puede usar una imagen de los 4 hombres bajando al paralítico y mostrarla. Recuerdo que una vez yo hice un mensaje dramatizado con una mujer que le llamaron la mujer encorvada, la mujer encorvada. Y pusimos a una hermana de la iglesia que con una joroba atrás y un bastón, con un vestido antiguo, ¿verdad? Como de aquella época, simulara a esa mujer y ella caminaba entre la congregación mientras yo predicaba. Esa es otra forma simbólica de predicar el evangelio. Es otra forma simbólica. No es que nosotros querramos, digamos, que las cosas sean hacer un circo de la prédica, no, sino, hermanos, mostrar con, digamos, más de cerca el milagro que Dios hizo en esa mujer, mostrarlo más de cerca, ¿verdad? Darle la seriedad que se merece en ese aspecto, darle la seriedad que se merece. Por esa razón es que los símbolos y las imágenes son muy esenciales. Vamos a hacer unos ejercicios con los siguientes textos y las imágenes. Haga una, por ejemplo, vamos a hacer ejercicio haciendo imágenes así al aire, ¿verdad? Salmo 137. El Salmo 137. Busquen Salmo 137. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que no habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Entonces, aquí la referencia de todo esto, en lo que estamos leyendo en los primeros pasajes, es qué podría ser el exilio, ¿verdad?
se refiere al exilio. El Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese, el tema o lo que ahí se refleja, digamos, ¿verdad? Lo que yo me imagino es el buen pastor, ¿verdad? Entonces, segunda de Corintios 4, ¿verdad? Del 7 al 12. Si ustedes abren su Biblia, en segunda de Corintios 4, del 7 al 12, ahí van a ver ustedes también reflejado, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo frágil de las vasijas de barro. Lo frágil de las vasijas de barro. Y en Lucas 24, del 13 al 35, vemos lo que es partiendo el pan. Entonces, estos son formas que nosotros le damos al mensaje. Cuando hablamos del mensaje de todo el texto, ¿verdad? De los textos, agarramos los textos o agarramos todo el salmo y le damos un tema. Y de ese tema, nosotros vamos a sacar el título y lo podemos simbolizar con imágenes, o sea, lo podemos ejemplificar con imágenes, lo podemos enseñar con imágenes, lo podemos visualizar con imágenes, con imágenes. Entonces, hay un autor, un predicador, Tomás Troger, que en su sermón con imágenes dice: Jesús es mi gran inspiración por el uso de las parábolas en la vida cotidiana. Él no inventó las parábolas de la nada. Sus historias revelan a una persona que está atenta a su mundo, observando las experiencias comunes del diario vivir, relaciones familiares, la vida del campo, los pastores de ovejas, el mundo de los negocios. Es interesante notar que la gran mayoría de las parábolas de Jesús están basadas en la actividad del mundo secular. Casi no hay nada explícito religiosamente acerca de ellas, dice. ¿Verdad? Ahora, si pudiera decirle algo que lo hiciera mejor predicador, sería: busque la actividad de Dios en los lugares del diario vivir y nombre a Dios como trabajando allí. Conecte las imágenes de Dios trabajando en las escrituras con las imágenes de Dios trabajando en el mundo a su alrededor. Estas son formas importantes que nosotros podemos utilizar, hermanos, como predicadores, hermanos, como predicadores. Entonces, yo espero de que ustedes, ¿verdad?, se relacionen con este tipo de formas de predicar la palabra, predicar con imágenes y símbolos. Vamos a la lección número 6 ahora, hermanos. Lección número 6. Pausemos para dejar que el texto nos hable. Pausemos para dejar que el texto nos hable. Es sumamente importante, amados hermanos, que el texto nos hable. Y aquí esto es bien elegante, porque aquí hay mucho que hablar. Aquí, como dicen, cuando usted toma un texto bíblico, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros utilizamos un texto, lo primero que tenemos que hacer, hermano, antes es pedir la guianza del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se manifieste, ¿verdad? Y nos pueda abrir el entendimiento y ver más allá de lo que nosotros no podemos ver.
Y hay predicadores que utilizan diferentes formas de predicar. Algunos, yo conocí un predicador en mi país que nos estuvo visitando de aquí de Estados Unidos. Ese predicador, hermano, predicaba llorando siempre. ¿Cómo se explican ustedes eso? Ese predicador cada vez que hablaba de Dios, comenzaba a llorar. Toda la prédica. Y todos los 5 días que predicó en la iglesia, fue llorando. Lloraba. ¿Influye eso en las personas? Es una forma, digamos, psicológica. Sí, influye, hermano. Influye, toca, toca. También conocí otro predicador que predicaba dibujando. Hermano, qué artista, cómo predicaba el evangelio y a medida que iba predicando sobre Jesucristo y lo ponía en un paisaje, hermano, con lápiz, con su lápiz, comenzaba a dibujar de manera perfecta. Hacía unas imágenes perfectas, hermanos, con el lápiz. Ese predicador, cómo atraía la atención. Y conocí también, hermanos, otro predicador que predicaba con su forma de vestir. Ese día, por ejemplo, él iba a hablar sobre el hombre sin Cristo, cómo es cuando anda en su vida, su traje. Y mire, hermano, llegaba en harapos ese hombre, ¿eh? Con una corbata cortada en harapos. Y así predicaba, así mostraba él el evangelio. Y también conocí a predicadores, estos eran americanos. Los predicadores americanos que llegaron a mi país a predicar el evangelio, ellos predicaban con fanelógrafos. El fanelógrafo, ellos ponían las imágenes que iban hablando, miren, con una luz tenue le ponían. Y aquello, hermano, era hermoso, porque, digamos, ellos se especializaban en eso. Cada uno en su rama, como dicen, en su vocación. ¿Cómo predican ustedes? ¿Cómo lo hacen? Escuchemos. Comencemos con Pastor Edgar Ambrosio. Pastor Edgar Ambrosio, ¿cómo predica usted? Pastor, yo ahorita llevo todo por escrito, pero creo que en este año vamos a hacer unos cambios en la iglesia, si Dios lo permite, para ya empezar a ponerlo en la televisión, así como se hace en la iglesia. Sí. Sí, yo creo que este año, primero Dios, ya vamos a empezar No, así pero el como... estilo que usa es su Oh, estilo. Me refiero al que usted usa. O sea, el que usa actualmente. No el que usted no, piensa usar. No, no, olvidémonos no, de eso. no El que la usted forma. usa. Sí, yo lo uso así, escrito ahorita, pastor. Y Claro, creo, usted lo lleva escrito, es que escrito, ujú, ¿verdad? Lleva escrito y eso le sirve de referencia. de referencia, correcto. Bien, Pastor Tony, ¿cómo lo hace usted? Amén, pastor. Sí, similar al hermano Ambrosio, lo escribimos, ¿no? Pedimos dirección y todo. Muy poco uso lo que usted está diciendo, imágenes, pero sí he usado como ilustraciones cuando a veces me centro en algo y siempre agarro algo de la Biblia como una ilustración, ¿no? Un ejemplo. Me recuerdo yo una predicación que hice, porque nada es imposible para Dios, y la ilustración que agarré fue la mujer de flujo de sangre. Sí. Para ella pues no había nada imposible y pues fue y tocó el manto del maestro. Esa es Amén. la verdad de la que pues Dios me ha dado. Pero es muy importante lo que usted está enseñando, pastor, porque me he dado cuenta que la cultura americana
ellos usan bastante lo que son las imágenes. Y es bueno Sí, porque eso hace que el pueblo pues tenga una mejor conocimiento de lo que usted está explicándole a la audiencia, ¿verdad? claro, así es. Sí, Y eso es sumamente importante, hermano. Es sumamente importante. Ahora se usa, digamos, la tecnología, pues. sí, Se usa la tecnología. Por ejemplo, les voy a explicar los diferentes tipos de tecnología que se pueden utilizar ahora y que tal vez algún día ustedes los van a ocupar. Por ejemplo, se utiliza la forma de llevar en una memoria el mensaje, lo mete una USB, lo mete en la computadora, la introduce en el CPU de la computadora y esa la proyecta, digamos, a través del proyector a las pantallas. Y usted está predicando el sermón que le puede poner imágenes también, le puede poner imágenes. También se utiliza otra forma importante y puede estar pasando las imágenes con un láser, con un indicador que le ayuda a pasar esas imágenes inalámbricamente. También puede utilizar la tablet. En la tablet usted tiene la predicación y la tablet la conecta a la computadora y las imágenes que proyecta usted las puede estar moviendo desde la tablet. Desde la tablet también. Esa es otra forma de usar la tecnología. ¿Ves? Entonces, y en fin, hay muchas formas de utilizar la tecnología hoy en día, ¿verdad? Para poder proyectar las imágenes. Vamos a ver, hermano. eh, nosotros, en, cuando vamos a preparar nuestro mensaje, cuando vamos a preparar nuestro mensaje, siempre tenemos un lugar, un área donde nosotros lo preparamos el mensaje, ¿verdad? Por lo general puede ser el comedor de la casa, la mesa, ahí nos sentamos y ahí podemos estar este, preparando nuestro mensaje, preparando nuestro mensaje, ¿verdad? O en una mesita, en una mesita. Eh, nosotros consideramos, hermanos, que cuando usted, los que han trabajado en restaurantes, por ejemplo, los que han preparado, los que preparan los alimentos, hacen un proceso para la preparación de los alimentos. En la predicación estamos preparando la comida espiritual también. Entonces, es un proceso que vamos a hacer también, ¿verdad? Es otro proceso para servir a otras personas, hermano. Es muy triste que siempre estemos preparando la mesa para otros, pero nunca nos sentamos para servirnos nosotros mismos. Entonces, la lección de hoy es que para abrir nuestros corazones a las escrituras, para que nos hable, nosotros tenemos que, al abrir la palabra de Dios, que nos hablen estas escrituras a nosotros, ¿verdad? A esto un escritor le llama pausando para dejar que el texto me haga bien. En otras palabras, cuando usted va a preparar un mensaje, el texto que usted toma, el que va a leer, ese texto le debe de hablar primero a usted. A nosotros nos debe de hablar primero. Cuando ese texto nos habla a nosotros primeramente, entonces comenzamos por medio del poder y la presencia del Espíritu Santo a fluir ideas y muchas ideas comienzan a fluir, hermano. Vamos a tratar en el estudio del texto, que esto nos va a ayudar a experimentar lo que nosotros llamaríamos el don del texto, ¿verdad? Men- eh, el don del texto intencionado para usted. Usted va a subrayar las ideas claves que sobresalen según piense usted.
Luego regrese y pregúntese, ¿por qué es esto importante para usted? ¿Dónde te encuentras a ti mismo resistiendo este texto? ¿Qué parte del texto deseas evadir? ¿Hay alguna parte del texto que te cause temor? ¿Qué aspectos de tu vida son similares a los del texto? Eso, esas preguntas, hermano, son esenciales hacérselas. ¿Por qué te interesa el texto? Para ti, ¿cuáles son las buenas nuevas? Para ti, ¿cuáles son las malas nuevas? Entonces, hermano Pastor Ambrosio, le voy a dar que analice Juan 3 del 1 al 17 y un texto va a escoger que usted considera que el Espíritu Santo le ha hecho sentir de ese texto. De los 17 textos, usted escoge uno. Juan 13 del 1 al 17. Pastor Tony, Salmo 51. Hermano Jorge, Filipenses 2 del 5 al 11. Hermano Marvin, Lucas 24 del 13 al 35. Lucas 24 del 13 al 35. Y hermano Freddy, Salmo 91. Hermana Marisela, Salmo 23. Escojan un texto que ustedes consideren que ha sido el que les ha impactado y por qué. Vamos a hacernos todas las preguntas. Tienen entonces 10 minutos para eso, hermanos. 10 minutos. Muy bien, amados estudiantes, hermanos. Vamos a comenzar, ¿verdad? A ver cada uno de lo que escribió en su texto, cuál escogió. Y entonces, ¿verdad? Vamos a hacer las preguntas. Vamos a iniciar con Pastor Edgar Ambrosio. Pastor Ambrosio, ¿qué texto escogió usted? Léalo, por favor, el que escogió. Escogí 13:4 y lo poquito del 5, pastor, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muy bien, la pregunta que ahora yo le quiero hacer es la siguiente. ¿Dónde se encuentra usted en ese texto bíblico? ¿Dónde se ubicaría usted Como un discípulo. como un discípulo? ¿Y qué parte del texto o usted desearía evadir? Y desearía evadir que no lavar, que el Señor no me lavara los pies así como hizo Pedro, porque no, ¿cómo le expliqué? Así como dijo Pedro, a mí no me lo lave porque soy pecador, lo mismo creo, me Bien, siento en ese momento. ya, ok. ¿Hay alguna parte del texto que le cause temor? Eh, no, pastor, temor, no, que tal vez si, como dijo Ok, el Señor, si no te lavo los pies no entrarás al reino de los cielos, tal vez ese temor de no ser humilde ante mi Señor, creo que eso sí, bien. pastor. Muy bien. Y entonces, ¿qué aspectos de su vida son similares a los del texto que leyó? Eh, el servicio a los demás, pastor, así como él me enseñó a servir a los demás. Y el mayor servicio que él hizo, enseñarnos a ser humildes, porque lo primero que, siendo Dios, ahí se mira la humildad del Señor, Muy bien. ¿Por qué le interesa ese texto? ¿Por qué le porque, interesó ese texto? pastor, porque aquí me enseña que tengo que ser humilde yo también. Porque la humildad, si no tengo humildad, es mentira. El Señor me va a ver de lejos. ¿Y cuáles ¿Sí? serían las buenas nuevas para usted en ese texto bíblico? Las buenas nuevas para mí en este texto bíblico, ver el servicio del Señor, que aún servirle a sus discípulos en ese momento,
fue un ejemplo lo que iba a hacer en la cruz del Calvario por mí y por todos nosotros. ¿Y cuáles serían las malas nuevas en ese texto bíblico para usted? No No hay. aceptar, no, no aceptar lo que el Señor me está regalando en ese momento, pastor. Oh, ok. Muy bien, gracias, Pastor Ambrosio, vamos con Pastor Tony. Pastor Tony, lea su texto bíblico. Amén, pastor. Salmo 51, perdón. El texto que yo elegí es el verso 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, analizando nosotros esa parte, ¿verdad? Que hablamos, entonces, ¿dónde se encuentra usted resistiendo en ese texto? ¿Dónde encuentra usted, dónde se encuentra usted mismo? Que Él creó un corazón limpio en mí de cuando yo lo conocí a Él. Porque ¿cómo era su corazón entonces? Mi corazón era sucio, perverso. Entonces, es correcto. ¿Qué parte del texto desearía usted, desea evadir? No verlo porque le afecta. No predicaría sobre él. ¿Hay algo? No, pastor, Muy bien. no. Ahora, ¿qué parte del texto? ¿Hay alguna parte del texto que le cause temor? Ah, no, no. Entonces, ¿qué aspectos de su vida son similares a los del texto? Que Él creó un corazón limpio, un nuevo corazón prácticamente. Y pues que renovó mi espíritu, porque dice ahí, renueva y dame, dice, dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Entonces, no solo limpió mi corazón, ¿verdad? Sino que me dio un espíritu nuevo. ¿Y por qué le interesa ese texto? Me interesa porque habla de la limpieza tanto del corazón y de la renovación de espíritu. Entonces, ¿cuáles serían las buenas nuevas para usted en ese texto? Un corazón limpio y un espíritu nuevo. ¿Y las malas nuevas cuáles serían? Creo que no le encuentro malas nuevas a este texto. Ahí vamos. Yo les hago estas preguntas porque si usted está buscando un texto, se supone que ese texto le va a servir para enseñar a la iglesia. Sí, Usted se tiene que ver en ese texto bíblico lo que usted quiere ver en la congregación. Porque realmente, si yo le digo al Señor, renueva dentro de mí un espíritu recto, es porque mi espíritu es perverso y yo tengo que humillarme ante Él. Porque si yo no me humillo, lo que me espera, hermano, es una cadena de maldición, es una cadena que no son de bendición. Entonces, yo estoy, al enfocarme en ese texto, Él me tiene que hablar a mí. En todo texto yo tengo que encontrar lo bueno y lo malo, porque eso es lo que le voy a predicar a la congregación. A la congregación no solo le voy a ir a predicar solo lo bueno y el pecado que hay en sí, ellos. así es. Entonces, ahí, cuando usted me decía, yo no encuentro nada, tenía que haber encontrado. Y yo creo que sí, Entonces, las malas nuevas serían no dejarlo limpiar el corazón. ajá, si no permitimos, ¿qué pasaría? Bueno, Dios no puede entrar, ¿no? El corazón va a seguir sucio, va a seguir perverso el corazón si no Y permite. eso trae consecuencias, Oh, sí, claro, pecado. ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre tenemos nosotros que ver. Porque dice usted, es que aquí yo no encuentro, ¿cómo no? En todo mensaje, el propósito es ver lo que puede haber en mí y cómo a través de lo que yo vea en mí, poderle hablar a la congregación.
Vamos con Pastora Marisela. Amén, pastor. Amén. En Salmo 23. Sí. ¿Cuál escogió usted? Me gusta el 1 y el 4. Dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Ese es el verso 1. El otro es verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. ¿Dónde se encuentra usted en ese texto bíblico resistiendo aquello que usted no quiere que le diga? O siente que le va a afectar. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque aunque estemos mal, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia, pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque digo yo, si Dios no hubiese estado conmigo, no estuviera yo en esta vida. Tantas cosas que me ha pasado, por ejemplo, este año que pasó con la niña, me puse bien mal de salud y digo yo, si Dios no hubiese estado conmigo, no estuviera aquí. Si estoy aquí porque Él me dio una segunda oportunidad y me agarro de ese texto porque el Señor ha sido bueno conmigo y Él ha estado conmigo. Pero recuerde que usted va a pensar en la congregación. Usted está pensando lo que usted se analiza primero, usted se pone como parte de esa congregación, porque usted se predica a usted y como que le predicara a la congregación. Pues ¿Y, aunque que no temieran, que Dios está con ellos y que en cualquier situación que se puedan encontrar, y Dios qué parte del texto usted evadiría, desearía evadir de ese texto? evadir. Eh, Ujú. es que si Dios no estuviera conmigo, si Dios no estuviera conmigo, pues mi temor fuera no me librara de muchas cosas que Él me ha librado. Sí, recuerden que nosotros ya no pensamos tan solo, hermano, en nosotros, sino que pensamos en la congregación. Nosotros tenemos que pensar en la congregación, porque ese es el propósito. ¿Ves? Me analizo a mí mismo y veo qué aspectos de su vida son similares a los del texto que usted leyó, hermana. ¿Qué aspectos son similares? Similares es, no temeré mal alguno, pues no voy a temer porque, ¿por qué voy a temer si Dios está conmigo? ¿Y por qué la iglesia va a temer si Dios está con ellos? Mire, cuando yo le digo que sean similares, significa que pueda ser de que dentro de mi corazón existan temores, hermano, como todo ser humano. ¿Ves? Existan miedos, porque yo me tengo que analizar primero yo, interiormente, evaluarme. Entonces, si dentro de mi corazón yo sé que hay temores, ese texto bíblico me va a confrontar a mí primero. Sí. Primero me confronta a mí y después, confrontándome a mí, yo sabré cómo va a ser con la congregación. ¿Por qué le interesó ese texto? Porque como mismo dice usted, aunque hay temores y no, lo que me llama la atención es que Dios está con nosotros. Él está para ayudarnos, Él está para ayudarnos. Él es nuestro buen pastor. A Él tenemos que acudir. Ya. Entonces, ¿cuáles serían las buenas nuevas para usted en ese texto bíblico? Mm, la buena nueva sería que tengo a Dios, que tengo a Dios, he conocido a Dios, y todo aquel que conoce a Dios y tiene a Dios, pues ya tiene a alguien que lo guarda, Ya. cuida. ¿Y las malas nuevas cuáles serían para usted en ese texto bíblico?
que si no tuviera a Dios, no, no tuviera esta cobertura, no fuera mi proveedor. Muy bien. Vamos ahora con hermano Jorge. Amén, pastor. Dígame su texto y Ah, este, Filipenses 2 del 5 al 11, y yo escogí el versículo 5 y la primera parte del versículo 9. léalo, por favor. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Primera parte del versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Muy bien. ¿Dónde se encuentra usted mismo resistiendo ese texto? Ah, pastor, es difícil tener la actitud que Jesucristo tuvo. Humildad, obediencia, Ujú. muerte de cruz. Entonces, ¿usted considera de que en su vida eso es algo que definitivamente es fuerte y que hay que batallarlo mucho para llegar a eso? Correcto, pastor. Día Se con llama resistirlo, ¿no? Entonces, al preparar ese texto bíblico, usted dice, si yo lo tengo que resistir, los que me van a escuchar también están en la misma situación. amén, pastor. Por eso hay que analizarse uno mismo. ¿Y qué parte del texto usted desearía evadir? Ah, evadir no, pero sí cuesta bastante llegar a la imagen de Cristo. Me confronta, la palabra me confronta bastante al tener esa actitud que él tuvo. Y Entonces, si eso lo confronta, mire la pregunta, ujú, mire qué interesante. Si eso lo confronta y le dice, si tú no sos así, no entras al reino de los cielos. ujú, Entonces, tienes que cambiar. Pero a la par de ese cambio, usted tiene un sinnúmero de cosas materiales de este mundo que le están impidiendo hacer ese cambio. Entonces, usted dice, mejor esto lo vamos a llevar al suave, poco a poco. A eso se llama evadir. Porque usted sabe que no va a enfrentar eso de inmediato, porque entonces es dar un paso al frente y hacer lo que hizo el joven rico. O sea, si el joven rico hubiera dicho, pues señor, voy a vender todo lo que tengo y lo voy a dar a los pobres, hubiera habido un cambio en él, pero no lo hizo, simplemente evadió. A eso le llaman evadir. ujú. Y usted se siente de que si el Señor lo reta a eso, usted lo haría. Sí, claro, sí. Pero es que Es, eso es muy importante, porque eso es lo que le va a plantear a la congregación. Y la congregación, lo que usted le plantee, ellos van a ver en usted si es verdad que usted ya lo hizo. Porque es decir, si él evade eso porque no lo ha hecho, ¿por qué nos predica eso a nosotros si él no lo practica? Es interesante. Entonces, si uno va a decirlo, es porque lo va a hacer y hacer ese cambio no es fácil. correcto. Entonces, uno tiene que ser sincero con uno mismo a la hora del mensaje para que tenga un efecto de convencimiento por medio de la obra del Espíritu Santo en la congregación. Amén, pastor. Entonces, viene la otra pregunta. ¿Hay alguna parte del texto que le cause temor? Sí, la segunda parte donde dice
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Eso significa la resurrección, la ascensión y la transformación. Eso quiere decir que lo mismo que hizo con Jesús es lo que nosotros esperamos. Que, Pero, 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 si tenemos un cambio total, como lo hizo Él, si amén. yo hago ese cambio como lo hizo Él, yo voy a tener esa recompensa. Pero si yo no tengo ese cambio, ¿cómo voy a obtener esa recompensa? ¿Eso no le causa temor? Eh, no es temor, pastor, pero sí causa de que yo eh, mi vida cristiana día con día sea en aumento. No es temor, pero sí me, me hace esforzarme más para tener la actitud de Cristo día con día. Muy bien. Recuerda que usted está pensando en la congregación, Ujú. no solo en usted. Usted está pensando en la congregación. O sea, primero nos hacemos nosotros el autoanálisis para después poderle hablar a la congregación. ¿Qué aspectos de su vida son similares a los del texto, hermano? Ah, el aspecto es de que estamos, estamos viviendo una vida cristiana con las mismas actitudes de Cristo, no perfectas como Él, pero sí encaminadas a ser perfectas como Él. Entre esos está lo que se llama la obediencia La humildad. y la humildad. Si es obediente, es humilde. Es resultado. El resultado de la obediencia es la humildad. Si yo soy obediente es porque soy humilde. Si soy humilde, soy obediente. Amén. Entonces, ¿por qué le interesó ese texto? Que es eh, es el final de nuestra vida cristiana. Es por lo que todos anhelamos de estar con el Señor. Muy bien. Entonces, para usted, ¿cuáles serían las buenas nuevas en ese texto? Las buenas nuevas es de que Él haga como hizo con Jesucristo, haga conmigo, con mi cuerpo. Muy Una bien. ¿Y las malas nuevas? Las malas nuevas es de que si yo no cambio mi actitud y yo no, no obedezco para ser como Jesucristo, no va a pasar nada, no va a haber eso. Y al no haber eso, ¿qué pasa? Al no ver eso, es el lago de fuego. Hay una Muy condenación bien, eterna. muy bien. Vamos con hermano eh, Freddy. Hermano Freddy, lea el texto que usted escogió. Ah, el capítulo, el número 1, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde se encuentra usted resistiendo ese texto bíblico? Resistiendo. Ajá, que usted sienta de que el no, que lo confronte, que lo confronte a usted. Porque usted está Ajá. pensando en la congregación a la que le va a hablar, a la gente que le va a hablar. Sí, pues al no vivir la palabra de Dios o no, como el que habita al abrigo del Altísimo, si yo no la vivo, ¿verdad? El, si yo no viviera lo que estoy, lo que estoy leyendo, que está hablando aquí, el que habita al abrigo del Altísimo,
Pues habitar es estar en la Ya, casa de Dios. perfecto. Ahora, ¿qué parte del texto usted desearía evadir? Evadir, pues, al cual sería, pues, nunca salir de la casa de Dios, estar siempre en el abrigo de Él. Es que precisamente, hermano Freddy, el resistir, evadir, lo practican muchos en la iglesia. Mire, hermano, mucha gente, usted dice, yo quiero estar en la iglesia, pero eso usted es su sentimiento, pero usted también tiene que pensar que no todos piensan como usted, porque no todos llegan a la iglesia, no todos están asistiendo a los cultos. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse descansando en casa, prefieren quedarse haciendo otras gestiones, otras cosas, y no van a la iglesia. Entonces, muchos evaden esa parte del texto, porque el rey David decía, prefiero para mí un día, es mejor en los atrios del Señor que 1000 años fuera de ellos. Eso lo decía el rey David después que pasó la gran experiencia de su Así. castigo. Pero usted se tiene que ubicar en eso. ¿Sí me di a explicar, hermano Francisco, hermano Freddy? Sí, sí. Muy bien, ahora la otra pregunta es, ¿qué, ¿hay alguna parte del texto que a usted le cause temor? Pues sí, el no estar en la casa de Dios, el no, como el que habita el abrigo del Altísimo, pues no tener la cobertura de Él, me causaría temor al no estar con Él. Conociendo a hoy al Señor, ¿verdad? Y apartarme yo de Él, eso a mí me pondría mal. Muy bien, Bueno, en sí, no lo puedo, como diría, vivir o imaginarme fuera de Dios. muy bien. ¿Qué, qué aspectos de su vida son similares a los del texto? Pues que estoy bajo la cobertura de Él, porque él dice que el que habita el abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo, pues en el aspecto de mi vida que hoy me siento cubierto por Él. A cualquier situación, pues tengo a Dios que Él le oro y en cualquier circunstancia difícil pongo a Él para que Él me dé la salida. Entonces, sabiendo que si tengo la cobertura de Él, me va a dar la mejor salida o la mejor respuesta. Muy bien. ¿Por qué le interesó ese texto? Porque aquí dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si estamos, me interesó en esto porque si yo tengo a Dios, que él es todo, no hay nada más que me pueda ocasionar algo por decir, no, quiero estar bajo esta cobertura. Si tengo la cobertura de Dios, Él lo es todo. Amén. Entonces, ¿cuáles serían las buenas nuevas para usted en ese texto? Las buenas nuevas es que Él está conmigo y así como está conmigo, pues está con todos aquellos que están bajo la cobertura de Él. Muy bien. ¿Y las malas nuevas? Las malas sería no tener la cobertura de Él y no tener el respaldo de Él. Si estamos Mm. fuera de Él, no podemos decir que vamos a andar confiados en la calle, porque si uno cuando tiene a Jesucristo, cuando conoce a Dios, pues no es que anda confiado, ¿verdad? Pero tiene la paz de Dios que donde quiera que ande, usted anda haciendo las cosas de Dios, sabe que camina como tranquilo, seguro, pero si no anduviera Dios, como el maleante camina con miedo, y yo no tiene ese miedo. Está bien. Muy bien, está bien, hermano. Vamos con hermano Marvin. Hermano Marvin, ¿cuál escogió usted el texto?
Amén, pastor. Cogí el 25. Sí, Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. muy bien. Dígame, ¿dónde se encuentra usted resistiendo ese texto? O sea, Am, ¿dónde le reta ese texto? sí, que nos falta creer más la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y qué parte del texto usted desearía evadir a la hora de ver? Usted pensando en los demás, ¿dónde cree que ese texto eh, le puede perjudicar o influir a usted? Y usted prefiere mejor evadir, ¿cuál sería? Sería razón para creer todo lo que... am, sí, no le encuentro ahorita, pastor, pero ¿Hay alguna parte del texto que le cause temor? sí, el temor puede ser como, digamos, si tú no crees la palabra de Dios, porque los mismos textos que leí más adelante dice de que el mismo texto está diciendo todo lo que los profetas han dicho. Dice más adelante de que viene escrito desde el tiempo de Moisés para acá, vienen escribiendo, vienen relatando la palabra, vienen hablando del Cristo, de la salvación del mundo. Pero si la gente no cree en las promesas que están escritas en esta Biblia, hay un problema grave. Ahí está. Entonces, ahí ya me contestó las dos preguntas. También las malas nuevas. Sí, amén. Muy bien, hermanos. Una vez que ya hemos hecho estos ejercicios, entenderemos mejor, ¿verdad? Lo importante del texto. Lo importante del texto, ¿verdad? Y hay más versículos que podríamos tratar. En la lección 7, nosotros vemos que hay que consultar a los eruditos, hermano. Es importante consultar, digamos, a los comentaristas, ¿verdad? En el estudio del texto. Debe de procurar una comprensión general del libro de la Biblia, de donde viene el texto. Antes de proceder a estudiar el texto en sí, lea la perspectiva general del libro en donde se encuentre el texto. Por ejemplo, cada uno de ustedes leyó un texto, pero ¿cuál es la historia detrás de ese texto? Todo tiene una historia, hermano. Y es importante conocer la historia. Eso es el estudio del texto. Ese es el estudio del texto. Conocer la historia del texto. ¿Qué clase de literatura es esta? Historia, salmo, proverbio, carta, profecía. Dos recursos excelentes para esto son el de, bueno, hay unos, nosotros utilizamos, por ejemplo, por lo general utilizamos los comentarios bíblicos, Beacon, Mundo Hispano, Matthew Henry, William McDonald, utilizamos los comentarios de este que se llama Holman y un sinnúmero de comentaristas más, diccionarios, etcétera, ¿verdad? Eh, y hay libros, pues, que nos pueden ayudar en cuanto a cómo predicar una parábola, un salmo, una narración, una carta. Hay, por ejemplo, diferentes tipos de Biblia. Aquí vienen, digamos, los diferentes tipos
de ediciones. Está la Biblia Reina Valera y están también la Biblia moderna, la Biblia popular, eh, eh, está la Biblia Plenitud. En fin, hay un sinnúmero de Biblias que cuando uno compara el mismo texto bíblico, se lo dice en otras palabras con un significado más sencillo, ¿verdad? Y hay otros tipos de documentos que nosotros podemos utilizar para auxiliarnos también. Entonces, la meta, hermanos, de esta lección es llegar al punto para poder decir algo. Usted quiere identificar, gracias. Usted quiere identificar, hermanos, la actividad primaria de Dios en el texto. Entonces usted podría descubrir que algunos de sus pensamientos originales acerca del texto estaban equivocados. Esto es muy útil en la predicación. Si usted cometió errores en asumir planteamientos acerca del texto, esto no significa que usted es el único. Significa que muchos cometen errores, cometemos errores muchas veces a la hora de hacer el bosquejo y el análisis del texto al cual nos estamos refiriendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, hermano, auxiliarnos de diferentes libros. Nos ayudan, hermano, nos ayudan, pero a la vez tomar nuestro criterio basado en esos escritos, ¿verdad? En esas recomendaciones, ¿verdad? Y encontrar el verdadero significado del texto. Porque si nosotros no encontramos el verdadero significado del texto, es porque nosotros no nos preocupamos en buscar los diferentes consultas de los eruditos para que nos ayuden. Porque muchas veces nosotros, vuelvo a repetir, podemos cometer errores, hermano. Podemos cometer errores. Por eso tenemos que consultar a nuestros eruditos, hermano. No queda otro camino. Y ustedes deben de saber, ¿verdad?, cómo se prepara un sermón. Preparar un sermón es la preparación de estudiar primero el texto o los textos y después que los estudiamos, vamos a utilizar todos los recursos disponibles, hermano. Todos los recursos disponibles vamos a utilizar, ¿verdad? Esto es importante. Aquí nosotros a la hora de una preparación de un sermón, por ejemplo, Lucas 24 del 13 al 35. Usted revise los 6 pasos de la preparación del sermón en las lecciones que dimos, las 2 y las 7. Revisen las 2 lecciones, las 2 y las 7. Y va a escribir una página de cada uno de los siguientes. Experiencia del texto a través de los sentidos. Escriba metas acerca de cada sentido. Notas, perdón, de cada sentido. Realice las preguntas del texto. Conteste las preguntas de la lección 3. Busque el problema. Haga el diagrama de la trama. Identifique la imagen, incidente o problema. Crea una página con imagen. Hagan una pausa para dejar que si el texto le ayuda. Conteste las preguntas de la lección 6. Consulte a los eruditos. Escriba una oración en resumen del texto. Prácticamente estudien los videos. Estudien los videos porque ahí está todo explicado.
Eso, hermano, está en el libro. El libro, en el último punto de la lección 7, está ese ejercicio. Háganlo, hermano. Háganlo. En el libro de Lucas. Estudien. Vamos, hermanos, a quedar en esta lección porque voy a hacer preguntas de las lecciones anteriores, precisamente. Vamos a comenzar la lección 8, en la próxima, que se llama Haga una exégesis de la congregación. Es interesante clase esta, muy linda clase. Vamos a explicarla bien. Entonces, el próximo jueves comenzamos con la lección 8, ¿verdad? Hoy trabajamos la lección 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar la lección 8 muy bien, y vamos a trabajar la lección 9 y vamos a trabajar la lección 10. Vamos a orar. Voy a pedir que mi hermano Marvin nos despida en palabras de oración. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Hermano, yo quería pedirle a todos que Sí. me ayuden a orar por alguien que está en el hospital siendo operado. Amén. ¿Cómo se llama, hermano? Kevin. Vamos a orar por Kevin, hermano Marvin, téngalo en la oración, por favor. Inclinemos nuestro rostro, amados hermanos. Sí. Amado Dios, venimos delante de ti una vez más, dándote gracias, Señor, por este momento, por este momento de aprendizaje, Señor, por este tiempo de clase, Señor, este tiempo de estudio bíblico que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la palabra podemos conocerte más, a través de las Sagradas Escrituras, a través de estos estudios, Señor, podemos conocer más de ti, saber más de ti, Señor, y así enamorarnos cada día más de ti. Gracias, Señor, porque Dios mío, podemos bendito que tú puedas hacer armas. un acto Padre, maravilloso. dale sabiduría, Señor, al maestro que nos Ahora está decías en enseñando, la para entrevista, que la brilla pueda del Altísimo, enseñarnos Dios de la mío, mejor manera y nosotros podamos aprender, Dios, Señor, de la toda mejor manera, preocupación. Padre, para que el día de mañana podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Padre, así también te pedimos, Dios mío, por esa vida que Amén. está en el Hermano hospital, Dios santo. Kevin. Esta vida, Padre, de mi hermano Kevin, Dios santo, que está en ese hospital, Dios santo, con una esperanza, Señor, de salir con vida de ese lugar. Padre, sabemos de que tú eres el médico por excelencia, sabemos que tú eres el doctor de doctores, Señor. Derrama tu bálsamo de sanidad en ese lugar, Padre, que todo salga bien, que todo salga, Señor, conforme tu voluntad, Padre Santo. Mueve tu mano, Padre, Sí, derrama Señor. sanidad sobre ese cuerpo, Señor. Derrama sanidad. Yo no conozco la persona, pero tú sí la conoces, Señor. Tú sí Señor. lo conoces, Padre. Tú conoces todo de él, conoces cada parte de él, Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre. Haz una obra, haz un milagro y que el día de mañana sea un testimonio vivo, Señor, y tu nombre sea glorificado. Oh Dios Santo, así lo declaramos en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén